Tremendo el capítulo de ayer. Esta es la entrega número 15 que estoy leyendo para ti de Contra toda esperanza, del poeta, pintor, escritor, pensador político Armando Valladares. Una leyenda, un personaje tremendo. Si están viendo que esta parte es impresionante, bueno, después que él sale de prisión es una historia, vaya, de película lo que él tiene. Increíble. Bueno, ha sucedido algo extraordinario. Y es que aplicando la misma estrategia que se proponen en las celdas de castigo, pues Valladares, Boitel y otros compañeros más pues deciden extender la huelga a todo el presidio completo, a todas las circulares que hay ahí. Son unos edificios circulares, por eso se llaman así, las circulares. Y funciona, funcionó, ganan la huelga. Mandan a Sanjurjo, qué nombre, entonces director de cárceles y prisiones de Cuba, y escucha las explicaciones y trata de negociar con promesas solamente, pero así dice el párrafo final, bueno, el párrafo que te leí anteriormente, la actitud firme de nuestros representantes le hizo comprender que no transigiríamos y así tuvieron que ser ellos los que cedieron. Ganamos la huelga, así que retomo la lectura en el mismo punto en que la dejé. Una vez más, bienvenidos a mi lectura. Comenzamos. La alegría fue tremenda. Aquella victoria nos vivificó. Ay, luego de tanto atropello, de tanta ignominia y miseria, el triunfo sirvió para fortalecer nuestro espíritu combativo y de resistencia. ¡Ganamos la huelga! La alimentación mejoró en todos los aspectos. Además, nos entregaban correspondencia una vez a la semana y nos permitían escribir una carta cada 15 días. Asimismo, abrían la entrada del agua más tiempo. Dieron un poco más de medicamentos y las visitas aumentaron a una vez cada 3 meses. Lograr aquello de la dirección de cárceles y prisiones. Lograr aquello constituyó un éxito sin precedentes. La razón del por qué las autoridades capitularon tan pronto tuvo 1000 explicaciones y criterios. No pienso que fuese porque el gobierno nos tuviera miedo, ni por razones humanitarias que son ajenas y extrañas al marxismo, dogma que admite el exterminio de quienes no siguen su doctrina, sino porque los comunistas no estaban preparados para enfrentar un movimiento huelguístico de miles y miles de presos. Boitel y yo lo comprendimos desde las celdas de castigo, cuando, ante la amenaza de la circular 4 de sumarse a nuestra huelga de hambre, cedieron en el acto. El gobierno no supo qué hacer frente a la situación. Fue la sorpresa lo que nos dio el triunfo. Pero muy pronto ya estarían preparados para la próxima confrontación y para entonces la sorpresa sería nuestra. Pero los comunistas no se sienten obligados a cumplir lo que prometen. Así, a las pocas semanas, se presentaban problemas. Por ejemplo, no llevaban la correspondencia y nosotros, para presionar, nos negamos a efectuar el recuento hasta que nos entregaban las cartas.
El 1962 fue un año de grandes acontecimientos en Cuba. Debe recordarse la crisis de los cohetes soviéticos en la isla, que llevó al mundo a los umbrales de la guerra atómica. Además, la policía política abortó una conspiración militar a nivel nacional que tenía como objetivo el derrocamiento del gobierno. El ejército, la marina y la policía estaban implicados en aquel complot. La reacción del gobierno, luego de descubiertos los conspiradores, fue una verdadera orgía de sangre. Decenas de militares detenidos entraban a la cárcel de la Cabaña y al Castillo del Morro y eran fusilados de inmediato, sin juicio previo, únicamente por decisión del alto mando de la policía política. Fueron, sin duda, las noches más terribles que se pasaron en la Cabaña. Por esta conspiración, conocida como la del 30 de agosto en las cárceles cubanas, fusilaron en toda la isla a 460 militares. Es interesante señalar que, mientras estos fusilamientos masivos se efectuaban, las visitas en las prisiones del Morro, la Cabaña y otras no fueron suspendidas, con el objetivo de que los familiares se encargaran de difundir el terror entre la población. Castro, para que nunca más pudiera vertebrarse una conspiración como aquella, de nivel nacional, creó entonces 3 ejércitos, el de Occidente, el del Centro y el de Oriente. Estos ejércitos tienen cada uno su propio Estado Mayor y son totalmente independientes entre sí. Cualquier contacto entre ellos es considerado como alta traición y se paga con el inmediato fusilamiento. Tuvimos varios meses de relativa tranquilidad hasta que llegó el mes de septiembre. Estaban haciendo requisa en todas las circulares. Los presos fueron sacados al corral donde se efectuaban las visitas anteriores. En la circular 2 descubrieron cortados los barrotes de la celda de Héctor González y de Domingo Sánchez, el hacha, como le decíamos sus amigos. Varios oficiales y un comisario político se presentaron en la puerta del corral llamándolos. Los 2 salieron. El hacha iba al frente, Héctor unos metros detrás. Siempre en las requisas el preso está observando. Yo los miraba distraídamente. No era raro que llevaran algunos a las celdas de castigo, era la rutina. Pero súbitamente comenzaron a golpearlos. El hacha era robusto, con los cabellos blancos y una fortaleza física extraordinaria. Los 2 se rebelaron, respondieron a los golpes y les cayó encima una turba de guardias que los fueron apaleando durante todo el trayecto hasta el pabellón de castigo. De inmediato, en cuanto les dieron el primer golpe, de las circulares comenzaron a gritarle a los soldados. Ya una parte de los prisioneros de la circular 2 había entrado, pero un grupo se negó a entrar. Lo hicieron por solidaridad con los presos que habían sido golpeados. Exigían que los sacaran de las celdas de castigo. La guarnición fue reforzada y entraron al corral a sacar por la fuerza a los que protestaban. Se produjo entonces un enfrentamiento entre presos y guardias. Estos golpeaban con salvajismo. Impotentes, detrás de las rejas. Nosotros solo podíamos gritarle a la guarnición para tratar de detener la agresión. Desde la circular 2 le tiraron a los guardias platos, botellas y cuantos objetos tenían a mano. La respuesta fue dispararles. Ametrallaron las ventanas y hubo varios heridos, 2 de ellos graves, pero no falleció ninguno. Un nuevo refuerzo antimotín llegó y disparó gases lacrimógenos. El sargento Naranjito iba al frente y fue él quien tiró las primeras granadas soviéticas a la circular 1. Tenían la forma cilíndrica de las latas. Esa misma tarde, y como protesta por la bárbara agresión, la circular 2 decidió devolver la comida.
Se cruzaron comunicaciones entre esta y las demás circulares y la protesta se generalizó. Al principio no se pensó realmente en una huelga de hambre, sino en una devolución de los alimentos con la intención de provocar la presencia de un funcionario de la dirección del penal para plantearle la situación de los golpeados que estaban en las celdas de castigo y su regreso a la circular. Sin embargo, a la mañana siguiente, alentados por el fácil triunfo del movimiento anterior, amanecimos en huelga de hambre. Con Samuel Aguilar pinté en una sábana una bandera cubana. La colocamos en la ventana grande de la escalera del 5º piso. Llevaba atado un crespón negro. El día transcurrió sin novedad alguna. No había todavía amanecido cuando Samuel me despertó sacudiéndome. Estaba visiblemente asustado y traía la bandera en la mano doblada. ¡Estamos rodeados!, me dijo y señaló con el dedo hacia la ventana. Bajé de la litera y cuando miré hacia la carreterita, ¡ay!, la mole metálica de un tanque ruso Stalin con el cañón apuntando para nuestra circular me dejó atónito. Junto al comedor otro, y luego vería otros 2 más. Había una ligera niebla todavía y eso no permitía distinguir más lejos. El tanque mismo parecía sentado en una densa nube que flotaba sobre la carretera. ¿Qué hago con la bandera?, me preguntó Samuel. Pues vete y ponla donde estaba, que la quiten ellos. Cuando el sol ahuyentó la neblina, pudimos ver el gigantesco despliegue de fuerzas que habían hecho. Del otro lado del cordón, 4 bocas, ametralladoras antiaéreas múltiples, morteros, tropas que desembarcaban de camiones, nos rodeaban. Varios helicópteros volaban sobre la prisión y posiblemente desde ellos se dirigía la operación. Una tanqueta se detuvo entre la circular 3 y la 4. El cañón de la torreta de un tanque giraba lentamente, apuntando a las celdas. Unos 1.500 efectivos, o quizás más, participaron en aquel zafarrancho de combate. Un cordón de guardias rodeaba cada circular. Tan cerca estaban uno del otro que podían tomarse las manos. Cada 18 o 20 metros colocaron un trípode alto y emplazaron en él una ametralladora. Patrullas con perros pastores iban y venían, pasaban camiones y jeeps en una actividad tremenda. Cuando las 4 circulares estuvieron rodeadas, llegaron el comandante William Galvez, Curbelo, Tarrao y varios oficiales de alto rango de la policía política y llamaron a los mayores para informarles que iban a hacer una requisa pacífica. Fue por esta sádica ironía que bautizamos aquella requisa como la pacífica. Los comunistas son de un cinismo sorprendente en el uso de los nombres. Así, el campo de concentración para las presas políticas, donde eran torturadas, golpeadas, incomunicadas, lo llamaron América Libre. El otro también de mujeres, que aún existe, Nuevo Amanecer. Pero para la reclusa es una noche eterna, sombría. El campo de concentración para niños en la zona de Santiago de Las Vegas se llama Arco Iris. Ay. Primero entraron en las circulares 1 y 2. La requisa duró desde el comienzo de la mañana hasta la noche.
Vimos cómo sacaban camiones y camiones de pertenencias nuestras. Las tanquetas, las tanquetas estuvieron toda la noche patrullando alrededor de las circulares. Los tanques permanecían inmóviles. Casi nadie pudo dormir por la tensión, esperando el amanecer y con él nuestro turno. El desayuno lo llevaron más temprano que de costumbre. Desde el día anterior, varios militares armados de fusiles, ametralladoras BZ, hacían posta permanente en la torre. Su sola presencia allí era motivo de inquietud. No había salido el sol todavía, aunque el cielo se inundaba de luz por el este, cuando abrieron la reja del rastrillo. Un tumulto de militares con cascos y fusiles R2, con la bayoneta calada uno junto al otro, tomaron posiciones pegados a la pared de la planta baja, a ambos lados de la reja de entrada. Otro grupo, sin armas largas, pero con bayoneta, formó fila frente a los soldados. En la torre aparecieron varios guardias más, portando escopetas para lanzar gases lacrimógenos. Entonces entró un pelotón de oficiales vociferando. Con un megáfono empezaron a gritar órdenes y amenazas. Nos exigieron desnudarnos y colocar las manos sobre la cabeza y bajar así a la planta baja. Ya los guardias habían tomado los pisos y repartían planazos a diestra y siniestra. Nos fueron arrinconando entre los dos lavaderos. El que bajaba las manos recibía golpes para que las subieran. En los pisos, los rezagados eran perseguidos y golpeados con saña. Cuando todos estuvimos abajo, más de 1000, a los últimos los empujaron y pegaron por la espalda para obligarlos a echarse hacia adelante y juntar los genitales al que tenía enfrente y al otro y así sucesivamente. Aquello motivó una protesta airada y la represalia fue brutal y salvaje. Descargaron infinidad de bayonetazos contra las espaldas y cabezas de los que estaban en la fila de atrás. Sacaban a algunos y los levantaban en vilo entre 8 o 10 guardias. Los tiraban al suelo, boca abajo, y les abrían los muslos. Y otro, entonces, le hurgaba con el cañón del fusil entre las nalgas. La Besania no tuvo precedentes. A no pocos prisioneros les hicieron beber agua sucia en la charca que había en el patio. Les metían la cabeza dentro de ellas y tenían que tragar. Estábamos tan apretados que éramos como una masa compacta. Los que quedaron atrás no pudieron bajar las manos de la cabeza. Yo estaba en el centro y por eso la multitud nos ponía fuera del alcance directo de los militares. Con las manos nos tapábamos los genitales para no pegarlos al compañero de delante. Un rezagado que bajó por las barandas cayó sobre los hombros de los demás. Les pidió que le hicieran un espacio para deslizarse hacia abajo, pero era prácticamente imposible. Aquel infeliz gateando por encima de nosotros, pidiendo que le abriéramos un sitio. Era una visión grotesca y absurda. Así estuvimos más de 12 horas. Varios se desmayaron. No se caían, pero con la cabeza inclinada quedaban desmadejados, oprimidos por los que les rodeaban. Muchos tenían ya los pies hinchados. Lanzaron todas nuestras cosas a la planta baja, menos las camas. Los libros, los alimentos, jabones, cucharas, medias, ropa interior. Arrancaban los tacones a los zapatos. Patearon los espejuelos que quedaron en las celdas y los hicieron añicos. Los jarros y cepillos dentales corrieron la misma suerte. Jamás hubo en los 25 años de existencia que ya tiene el presidio político cubano una requisa como aquella. Y yo estuve hasta 1982 en las peores. Masacres y golpeaduras sí, mayores, con muertos y heridos graves de bala y bayoneta, pero no un destrozo organizado, ni tan despiadado como la pacífica.
Además, lo tenían todo preparado para masacrarnos si nos rebelábamos. Lo demuestra lo publicado en el antiguo órgano oficial del Partido Comunista, el periódico Hoy, que daba la falsa información de que los presos contrarrevolucionarios de la cárcel de Isla de Pinos se habían amotinado con la intención de apoderarse de la isla y que 500 de ellos habían perecido en el intento. Fue el día 11 de septiembre de 1962. Quien dirigió y ordenó aquella requisa fue el alto mando de la policía política, con la aprobación personal de Castro. Todas las celdas del primer piso fueron vaciadas y la dirección del penal dio la orden de que no podrían ser ocupadas nuevamente. Esta medida tenía por objetivo dificultar cualquier intento de romper el piso para llegar hasta los explosivos. Al desalojar las celdas del primer piso, hubo que distribuir a sus presos entre las demás plantas. Aumentó con ello el hacinamiento. Había celdas hasta con 4 y 5 prisioneros. Nuestra derrota fue total. Terminada la requisa, procedimos a curar a los heridos de bayonetas y culatazos. Se informó sobre los que por su gravedad requerían ser trasladados al hospital, así como aquellos que precisaban exámenes médicos que permitieran comprobar las lesiones internas que podían haber causado los bayonetazos. Cuando subía por las escaleras llenas de presos desnudos, una gran desazón me embargaba. Presentía que luego de aquello la represión se recrudecería enormemente. Más del 90% de nuestras pertenencias se las llevaron o las destruyeron. Las lonas o sacos de las literas estaban cortadas con las bayonetas. No olvidaré nunca la comida que nos dieron casi a las 9 de la noche. Arroz y frijoles negros. Habíamos pasado el día sin probar bocados, sin tomar agua siquiera. La única que habíamos recibido fue la asquerosa que nos cayó encima cuando los guardias, allá arriba, en los pisos, volcaron los tanques de los servicios. Tuve que usar como plato un pedazo de cartón, pues me habían privado del mío. Páginas extraordinarias de Contra Toda Esperanza de Armando Valladares. Amigos y amigas, iniciamos el capítulo 26. Este capítulo se titula La importancia de vivir. Desorganizados por la barbarie de la requisa, desarticulados los planes de estudio, pensando únicamente en cómo conseguir un pedacito de madera, un clavo o el hilo para coser la cama picada, los días se hacían larguísimos, llenos de tensión. Fue cuando se nos ocurrió a Paco Almoina y un pequeño grupo de amigos, René González, Ramiro Machín y otros, fundar en la celda de Paco un club. Aquello parecía una idea descabellada, pero funcionó. Logramos conseguir varios sacos de yute que, por haber sido cortados, fueron desechados por sus dueños y uniéndolos entre sí, hicimos una alfombra del tamaño de la celda. Luego las latas vacías que nos entregaron en sustitución de los jarros, las forramos con yute y paja de las bolsas que nos llevaban los familiares. El próximo paso fue procurarnos algunos sobres de té, que por aquellos tiempos entraban con regularidad y desde las 5 hasta las 9, con los zapatos quitados que dejábamos en el pasillo, nos sentábamos en la alfombra, al estilo yoga. Y entre libaciones de té,
Nos dedicamos a leer en grupo uno de los pocos libros que se salvaron de la requisa. La importancia de vivir, del famoso pensador chino Lin Yutang. Texto que sobrevivió gracias a que estaba oculto tras una portada revolucionaria. El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, de Lenin. Terminábamos las reuniones a las 9 de la noche, hora en que tocaban la corneta para ir cada cual a su piso. Inspirados en la lectura misma, bautizamos aquel tiempo que pasábamos deleitándonos con los filósofos chinos como la hora del silencio elocuente. Disfruté aquel libro grandemente y reíamos con los filósofos pillos o con el profundo Lao Tse y las sabrosas observaciones del autor. Estas horas eran como un remanso en medio de la vorágine de aquellos días. El segundo libro que leímos fue El Príncipe de los Zorros. Y vimos y compartimos las aventuras del duque de Orsini. Leíamos por turnos. Y terminábamos en un pasaje de la novela de gran expectación que nos hacía guardar con ansiedad infantil el episodio del día siguiente. Primero la derrota de la invasión de Bahía de Cochinos, luego la requisa, amén de la amenaza constante de ser volados con los explosivos si se producía un improbable ataque al país. Fueron las causas del desencanto y la frustración de muchos prisioneros. Las guerrillas en las montañas habían sido aplastadas y solo pequeños focos de valientes campesinos sobrevivían. Pero no constituía una promesa real de derrocamiento del régimen. Todos estos acontecimientos gravitaban sobre el presidio y determinaron que cientos de prisioneros optaran por acogerse a los planes de rehabilitación política. La situación familiar también influyó en la decisión de muchos de aquellos hombres. Se lanzaron a la lucha sacrificando familia y hogar, sin importarles sus propias vidas, tratando con su aporte personal de impedir que el comunismo se apoderara del país. Pero al ser detenidos, la policía política se ensañaba contra sus parientes, saqueaban sus casas. En muchos casos los despojaban hasta de los muebles. Y si tenían una vivienda hermosa, ay, 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 los echaban de ella, como sucedió con la de mi esposa Marta cuando su padre fue detenido. Como todos los muebles estaban a su nombre, les quitaron el televisor, el refrigerador y el tocadiscos, pues estos artículos escaseaban en el país. También confiscaron la cuenta de ahorros que la familia tenía en el banco. La revolución dictó una resolución mediante la cual todos los bienes de quienes atentaran contra el Estado serían confiscados. Luego las turbas piqueteaban frente a los hogares de los presos, como hicieron frente a mi propio hogar. Agentes de la Gestapo cubana, vestidas de civil, lideraban las manifestaciones espontáneas de repudio de la población contra los familiares de los contrarrevolucionarios. Ya la familia quedaba marcada para siempre, y sus componentes eran como apestados. La esposa y los hijos de un traidor a la revolución eran expulsados del trabajo. Hasta los hijos pequeños en la escuela llegaba la marejada de odio. Los niños regresaban a sus hogares llorando por los insultos que sus condiscípulos les gritaban. Además, los marginaban de toda actividad. Y esto se hacía con la aprobación tácita de los maestros, que se veían obligados a tener que aceptar tales prácticas, pues de lo contrario corrían el riesgo de perder sus empleos. La represión hacia los familiares condenaba a estos, asimismo, a la miseria y al perpetuo hostigamiento.
A mi familia, que vivía en un segundo piso, le cerraban la llave de paso del agua. Y mi madre y hermana tenían que ir hasta la casa de la familia de otro preso que vivía enfrente para acarrearla en cubetas. Sufrían toda clase de humillaciones y recibían diarios atropellos. Por ejemplo, mi madre, hacía una larga cola con su cartilla de racionamiento en el establecimiento que le correspondía. Cuando llegaba su turno, el miliciano que distribuía el producto, en compañía de la presidenta del Comité de Defensa, le decía que se había terminado. Mi madre sabía que no era cierto, pero no podía protestar. Salía de la cola y de inmediato veía cómo entonces seguían distribuyendo el producto que a ella le habían negado y que le pertenecía. Este suplicio de los familiares, de los presos políticos, se agravaba a medida que la revolución iba radicalizándose. Represión, hostigamiento de toda índole, atropellos, hambre, terror, ese era el cuadro familiar. En la cárcel, los comisarios políticos explotaban esta situación creada por la revolución misma para coaccionar al prisionero. Los llamaban a entrevistas y les pintaban el panorama de sus hogares. Muchas veces era a través del propio comisario político que el preso conocía la realidad y magnitud de la tragedia de su familia, porque ésta, en las cartas o visitas, para no ocasionarle más preocupaciones, nada le contaba. El comisario, con actitud bondadosa y paternal, como si de verdad se sensibilizara con aquellos hechos terribles, iba relatándole acerca de la madre enferma, sin medicina, los días sin comer, el hijo descarriado por la falta de autoridad paterna. Le insinuaba que todo eso podía cambiar si él deponía su actitud. Él debía pensar en su familia, no ser egoísta. La revolución era generosa y estaba dispuesta a darle una oportunidad. ¿Quién ayuda a tu familia? Preguntaba el comisario. ¿Los yanquis? ¿Los yanquis le mandan algún dinero? Tu familia está abandonada a su suerte. Nadie se ocupa de ella. Te utilizaron a ti para atentar contra la revolución. Y mira, ya ves que es precisamente la revolución la que se preocupa por tus familiares y por ti mismo. Este tipo de trabajo fue planeado y ejecutado por la Dirección General de Rehabilitación Política de Cárceles y Prisiones. Cada uno de los que aceptaron tenían una muy especial circunstancia. Y por eso no entré jamás a juzgar la decisión de aceptar la rehabilitación política. Sabía que muchísimos de ellos no cambiarían nunca de ideales y que sufrían terribles conflictos interiores al dar aquel paso que me separó, pero solo físicamente, de grandes amigos a los que sigo queriendo como hermanos. No todos los hombres están obligados a ser héroes o a resistir indefinidamente. Otros usaron la rehabilitación como una vía para salir a la calle y continuar la lucha. Hubo casos que lo hicieron así y fueron fusilados, o los regresaron a la cárcel, aunque en realidad los ejemplos son muy pocos. En octubre de 1962, aún en la prisión, conocimos de inmediato la presencia de cohetes soviéticos en Cuba. La información nos la proporcionó el aparatito de radio. Dio comienzo una gran actividad entre los militares, porque indudablemente el país estaba en peligro de ser invadido por los Estados Unidos.
Todos los terrenos alrededor de las circulares fueron sembrados de largos y filosos postes de madera contra el descenso de paracaidistas que pudieran ser lanzados para tomar la prisión. Varias baterías instaladas apuntaban hacia nosotros y los técnicos que se ocupaban del TNT activaron los explosivos para hacernos volar en 1000 pedazos. Fueron días angustiosos. Como íbamos conociendo los acontecimientos, sabíamos que podía estallar una guerra nuclear. Es sabido que nunca estuvo el mundo en más peligro que en aquella ocasión. Si ocurría, nosotros seríamos los primeros muertos. Por encontrarse el país en estado de alerta, se ordenó apagar todas las luces. El presidio quedó completamente a oscuras, así como todas las instalaciones cercanas, dependencias, vivienda de los guardias, etc. Nunca había oscuridad tan impenetrable. No podía uno mirarse las manos siquiera, aunque pasaran horas y las pupilas se adaptaran. Y para trasladarse a los servicios por los pasillos, era necesario ir contando los soportes de la baranda metálica sobre la que se deslizaba la mano. Tal era la oscuridad que al encender una cerilla se iluminaba casi toda la circular. Los grupos de vigilantes encargados de impedir que en el momento preciso nuestros carceleros pudieran hacer estallar los explosivos, no dormían casi. Se redoblaron las guardias porque la oscuridad total creaba dificultades. Cuando terminó la crisis a finales de octubre, Castro, con la promesa de Kennedy a Moscú de que Cuba no sería invadida, ordenó desactivar las cargas de TNT. Meses más tarde, serían retirados los explosivos que desde abril de 1961 nos amenazaron con su horrorosa presencia. Luego de la Pacífica, el peso del pequeño paquete familiar que se permitía lo rebajaron a 7 kilos y podía recibirse solo cada 2 meses. Además, no podía llevar leche en polvo. Poco duraría la nueva disposición. Se había producido un traslado interior en febrero, estando nosotros en las celdas de castigo. A Benito, mi futuro suegro, lo situaron en la circular 3. Carrión y otros amigos íntimos fueron cambiados para la 1. Comencé a escribirle a Marta clandestinamente. Para hacerlo utilizaba amigos que habían pasado el plan de rehabilitación. Recibían visitas frecuentes y tenían contactos con civiles que colaboraban con nosotros. El día que hicieron la construcción de una nave de unos 80 metros de largo, nadie sospechó siquiera lo que ocurriría. Se filtró a las pocas semanas la noticia de que allí darían las visitas. La estaban levantando en el corral situado al lado de la circular 2 y pensamos que la construían para que... para que pudiéramos guarecernos del sol y de la lluvia. ¡Qué ingenuos! ¡Qué ingenuos! ¡Qué ingenuos! ¿Qué sucederá aquí, Ya veremos ya. Aquella nave estaba dividida a lo largo por 2 telas metálicas, de agujeros pequeñísimos,
separadas una de la otra por una distancia de medio metro. El día que sacaron el primer grupo a visita, se produjo una protesta. A través de aquellas mallas casi no se distinguían los rostros. Los niños lloraban asustados. Les decían que del otro lado de la tupida tela metálica estaba su papá. Y ellos trataban de adivinar la faz amada a través de los minúsculos agujeros. ¡Qué crueldad! La medida de una crueldad sin límites impedía todo contacto familiar. Ni un beso a la madre, a la esposa, a los niños. Decidimos por unanimidad no aceptar la visita en aquellas condiciones. Los que se encontraban en los planes de rehabilitación política no recibían la visita con las 2 mallas de por medio. Las diferencias en el trato a unos presos y otros iba acentuándose, cada vez más y más. No todos los que aceptaban el plan de rehabilitación eran llamados. Únicamente iban a buscar unos cuantos. Nosotros no lo sabíamos, pero obedecía a una estrategia malignamente calculada. Mas si alguna filosofía ignora el comportamiento humano y cómo funcionan la psique y los impulsos del hombre, es sin duda el marxismo. Y por eso se equivocaron en sus valoraciones. Unos meses después de ser condenados los invasores de Bahía de Cochinos, el gobierno cubano seleccionó 214 de ellos, a los que Castro había puesto el precio de $100,000 cada uno como rescate. Fueron llevados a la prisión de Isla de Pinos y confinados en uno de los salones del pabellón de castigo. Se mantenía con ellos una vigilancia especial para que no pudieran entrar en contacto con el resto del presidio. Castro había expresado su interés en canjear a los invasores por tractores y medicamentos. Y se iniciaron las negociaciones a través de Donovan, abogado norteamericano experto en tratos con los comunistas para liberar prisioneros. Una fría mañana de diciembre de 1962, los invasores abandonaban el presidio. Vestían pantalones oscuros y camisetas amarillas. La alegría de verlos partir fue grandiosa. En todas las ventanas se agitaban manos y pañuelos. Con aquel adiós a los que trataron de liberar a Cuba del comunismo, se abría una nueva esperanza para nosotros. Se había sentado el precedente de que el gobierno cubano admitía ese tipo de negociación y, en consecuencia, nosotros podíamos ser también negociados. 20 años después, esta idea de ser canjeados se mantendría todavía. 2 días después de que la invasión de Bahía de Cochinos fue derrotada, comenzó el traslado de los prisioneros desde el teatro de la guerra hacia La Habana. El capitán Osmani Cienfuegos, la camisa abierta, las mangas dobladas y una metralleta en la mano, gritaba órdenes. Los invasores, formados de 2 en 2 y rodeados por una nutrida guarnición, esperaban los transportes que los llevaría a las cárceles de la capital. Cuando el camión rastra culateó hacia ellos, no pensaron que iban a meterlos allí. Era un vagón completamente cerrado con el número 319 de la compañía Expresso International, S.A., que había sido confiscado por el gobierno. Por una de esas ironías que solo se producen en las novelas, entre los prisioneros que subirían al camión de la muerte se encontraba Mike Padrón, el antiguo propietario de la empresa. El miliciano Fernández Vila, perteneciente al Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, pasó lista. Llamó a 149 prisioneros para que montaran
Hubo protestas porque eran demasiados y el hacinamiento no les permitía moverse siquiera. De otra parte, el vagón no tenía entradas suficientes de aire. Osmani Cienfuegos los amenazó con hacerlos subir a bayonetazos y la guarnición se cerró más aún alrededor del grupo. ¡Vamos a asfixiarnos ahí!, gritó uno de los prisioneros. Mejor. Así no tendremos que gastar balas en fusiles, respondió el capitán Cienfuegos. El último en subir fue el invasor Máximo Cruz. La rastra, con su carga de hombres, partió rumbo a Occidente, hacia La Habana. Adentro, el aire comenzó a faltar. Con desesperación buscaban los pequeños intersticios por donde entraba un poco, pero no el suficiente para todos. Coco Cervantes iba en aquel grupo. Asmático crónico, había sido rechazado al principio para formar parte de la brigada invasora. Pero su decisión de luchar por la libertad de su patria hizo que lo aceptaran. Ahora sus pulmones necesitaban oxígeno con urgencia. René Silva lo ayudaba, levantándolo para que acercara la nariz a uno de aquellos agujeros y respirara. El ambiente fue enrareciéndose. Un calor infernal agravó la situación. Cervantes agonizaba. René ya no podía levantarlo. Sobre el cadáver de Cervantes cayó el de René. Cuando la rastra llegó a su destino, 9 de aquellos hombres habían fallecido por asfixia. Pepe Millán, José Ignacio Macías, Santos Gil Ramos, Emilio Quintana, Moisés Santana, José Viraleyo, Pedro Rojas, René Silva y Cuco Cervantes. El gobierno cubano, para aplacar en algo el escándalo que provocaron aquellas muertes, concedió la libertad a familiares de los fallecidos que se encontraban en las cárceles políticas, pensando que así restaba gravedad al crimen cometido. Fue por eso que llamaron a Ulises. Su hermano René había sido uno de los muertos. La familia había decidido no comunicárselo para ahorrarle un nuevo sufrimiento. Por esta razón, Ulises no podía sospechar que su traslado no era para otra cárcel en Cuba, sino para Estados Unidos. René había desembarcado para liberar a Cuba y devolverle así la libertad a su hermano. Al menos esto último lo había conseguido. Cuando Ulises nos saludó desde el rastrillo de la Circular 3, donde lo esperaba un jeep, el cielo era gris y las ráfagas de aire frío ululaban entre los hierros de las ventanas, que no podían ser protegidas desde adentro por orden de la dirección. Se había informado que don Tomás de Aquino, un negro viejo que vivía en el segundo piso, tenía fiebre muy alta. Se pidió autorización para colocar un saco en la ventana, pues su celda daba al norte y el viento helado soplaba con fuerza. Desde la requisa de La Pacífica, en que se habían llevado los toldos, estaba prohibido usarlos. Durante toda la noche el viento norte sopló helado. Cuando llamaron para el recuento, el cuerpo grisáceo de don Tomás no tenía vida. Murió a causa del frío, dijeron nuestros médicos.
Amigos y amigas, hasta aquí la entrega de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta una próxima lectura de Contra toda esperanza de Armando Valladares.